dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de Cristo, este es el tema del sermón de esta tarde. La verdad es que toda la Biblia habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. El personaje central en toda la Biblia, pues es Él, no hay otro. Las historias alrededor son historias importantes que narran la historia de un pueblo, la historia de una iglesia, es lo mismo, el pueblo de la iglesia. El plan de Dios anunciado en el Antiguo Testamento, cuyo personaje central es Jesús. La venida de Jesucristo y después la presencia del Espíritu Santo y la esperanza de la segunda venida de Cristo. Cristo está en toda la Biblia y debemos de percibirlo en toda la Escritura. La verdad es que toda vez que abrimos la Biblia y la leemos y la estudiamos, estamos buscando y descubriendo a Cristo y tenemos que seguirlo a Él como ejemplo. Esta no es la excepción. Pero acá, de una manera bastante contundente, señalada por el apóstol Pedro, nos habla de Cristo y dice que debemos de seguir sus pisadas y que debemos de seguir su ejemplo. Él ha estado hablando, el apóstol ha estado hablándonos a nosotros de algunas cosas, lo inmediato anterior que él ha estado tratando y lo cual hemos estado predicando estos domingos anteriores, es que él ha pedido a la iglesia que entiende su papel como iglesia, que está en un lugar que no le corresponde, con una condición distinta a la que debería de estar, en una comunidad de expatriados, en una comunidad en donde están dispersos, en un lugar distinto, con una persecución que está viniendo encima de ellos. Está hablándoles a ellos y lo primero o lo último que le dijo, perdón, es que deben de mantener buena su manera de vivir entre los gentiles. Esto lo estaba diciendo el apóstol ya en el versículo 12, que deberían de mantener firme su manera de vivir entre los gentiles. Enumera el apóstol Pedro los gentiles, habla acerca de los gobernantes que seguramente no son creyentes, y él está diciendo: sujétense a los gobernantes, ya sea al rey como superior o a los gobernadores. Entendimos nosotros que era muy importante someternos a las autoridades puestas por el Señor, porque Él quita y pone a los reyes. Establecimos en ese tiempo, el domingo pasado, que vamos a someternos a las autoridades siempre que no contravengan la palabra. Si Dios dice algo y las autoridades dicen otra cosa, diríamos lo que Pedro dijo ante el concilio 2 veces: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese principio estamos. Ahora el apóstol toma el tema de los criados y va a hablar a los criados respecto de los amos, y va a decirle a los criados que tienen que sujetarse a sus amos. Eso es muy importante. No nos gusta que nos llame la Biblia criados, nos suena una palabra muy dura. Nos gustaría más esclavo, aunque también esclavo es una palabra un poco difícil para nosotros. Quizás si nos llamara siervos pudiese ser mejor, pero usa la palabra criados. En aquel tiempo sí había el esclavo que servía al amo, estaba permitido en este momento, y hay mandatos para ellos, hay mandatos específicos. Pablo a los efesios también les da una tarea específica a estos siervos respecto de los amos, y les dice: sujétense a los amos. Quizá hubiese sido de ahí bueno brincar hasta el punto en donde habla acerca de que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos aun y cuando no son creyentes, y que también el hombre tiene que llevarse bien con la esposa aunque ella no sea creyente. Hubiese sido bueno porque está en el ámbito de los gentiles y de que debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Pero el apóstol aquí mete un tema que es muy importante. Habla de un tema o de algo que es muy vital, que no solamente tiene que ver con esto de los criados y los amos, sino con todo el contexto de todas las personas con las que nosotros tenemos que sujetarnos. Sin lugar a duda, tiene que ver también con las autoridades y también tendría que ver con un esposo o una esposa no creyente.
Le está diciendo entonces, criados, sujétense a sus amos. Pero no solamente se sujeten a sus amos los amables, los que son buenos, los que nos tratan bien, sino también dice a los difíciles de soportar. Usted y yo tenemos patrones. Habrá algunos que digan, es que mi patrón es muy difícil de soportar. Este patrón es un patrón muy malo. Bueno, dice el apóstol, sujétense a los amos, no solamente a los afables, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Y empieza entonces a hablar de este asunto, porque qué fácil, ¿no?, es aguantar o soportar a estos fáciles, ¿no? Lo más difícil es a los difíciles. Y añade en el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y añade, ¿pues qué? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, nosotros nos sometemos a autoridades, nos sometemos a patrones, nos sometemos a las instituciones humanas. Hemos dicho que hay muchas instituciones humanas, nos sometemos a ellos, pero el problema es que cuando hay sujeción a este tipo de personas gentiles, nos encontramos al rato con que tenemos problemas y nos metemos en problemas y sufrimos a causa de los problemas. Ahora bien, posiblemente en el proceso de la sujeción y en el mundo empezamos a sufrir por causa de nuestro pecado. Cometemos un error y sufrimos. Hacemos algo equivocado y sufrimos. Contravenimos una orden de la ley y sufrimos. Contravenimos algo establecido por una asociación fiscal o financiera y sufrimos. Por ahí se pide un préstamo en el banco, hay una tarjeta, nos excedemos del crédito, vienen los cobros, nos hablan todos los días y sufrimos y decimos, sufro y lo merezco y lo soporto, porque sí me equivoqué. Cometo un error en mi vida, cometo un pecado y digo, me lo merezco, sufro. Y está bien que sufra, está bien que padezca, me lo merezco, me equivoqué. Pero ¿qué gloria tiene el sufrir y ser abofeteados cuando pecamos? La verdad de las cosas es que decimos, me lo merezco. Debo sufrir porque yo hice un problema, cometí un error, pequé, me equivoqué, erré el camino, por lo tanto sufro y bueno, ¿qué remedio? Tendré que soportar el sufrimiento. Ahora, usted y yo sabemos que cuando cometemos un error y sufrimos, decimos, ni hablar, me lo merezco. Y si no lo digo yo, seguro mi esposa está cerca para decírmelo. Te lo mereces, o los padres, o los hijos, o los amigos, te lo mereces. Tú te equivocaste, ahora asume las consecuencias y sufrimos. Pero ¿qué gloria tiene, dice el apóstol? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más bien, dice él, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, distinga el tipo de sufrimiento. Por un lado está que yo peco, hago lo incorrecto, me equivoco, hago las cosas mal y sufro, me lo merezco. Pero preguntamos, ¿y cuando hago lo correcto y sufro, me lo merezco? Y entonces la pasamos muy mal. Y entonces nos quejamos. Y entonces estamos nosotros en contra de todo lo que está a nuestro alrededor porque no tengo la culpa. ¿Por qué voy a sufrir? ¿Por qué estoy pasándola tan mal? Es más, obedecí a Dios, hice lo que Dios me pidió, hice lo que se exige en su palabra y con todo y esto estoy sufriendo, estoy padeciendo, me está yendo mal. No lo puedo soportar. Incluso reclamamos a Dios, reclamamos a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué estoy sufriendo si estoy haciendo las cosas correctamente, como tú me las pides, Señor? Y con todo y esto estoy sufriendo. Dice el apóstol, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo el bien sufren y lo soportan, pasan la prueba. Esto, dice la palabra, es aprobado delante de Dios. Qué difícil es.
Qué difícil es, porque no nos gusta sufrir cuando hemos hecho lo correcto. No nos gusta padecer cuando hemos obedecido a Dios. Pero si lo soportamos, somos aprobados por Dios. Y el apóstol entonces va a poner un ejemplo mayor. Va a poner el ejemplo más grande que puede poner. Desde luego que él no se puede poner como ejemplo a sí mismo. No puede decir como yo, porque el apóstol Pedro tiene una característica que es imprudente. Puede decir muchas cosas sin pensar. Puede decirle al Señor, todos te van a poder negar menos yo. Puede hacer tantas cosas como se le ocurren sin pensar, y el Señor a cada rato le tiene que reconvenir. En un momento dado hasta aléjate de mí, Satanás. Es tan impulsivo el apóstol Pedro que puede sacar su espada, desenvainarla y cortar la oreja de un soldado que quiere apresar a Jesús. Es tan imprudente y tan pasional, pero tan miedoso a la vez que puede negar a su Señor. No puede ponerse desde luego como ejemplo el apóstol Pedro, y no puede poner como ejemplo a nadie, pero encontró un ejemplo de alguien con quien él vivió. Porque Pedro vivió con el Señor Jesucristo. Pedro vio cuando él era menospreciado. Pedro vio cuando él fue maldecido. Pedro vio cuando el Señor estaba padeciendo. Pedro vio cuando él supo cuando estaba crucificado en la cruz. Estaba cerca cuando lo apresaron. Él experimentó cómo el Señor Jesucristo se condujo cuando él experimentó quebranto. Y él está diciendo a los expatriados, ustedes van a padecer, y si padecen por culpa de su pecado no tiene sentido, está bien, eso deben hacerlo, pero cuando hacen lo correcto y sufren como Cristo, entonces son aprobados por Dios. Y pone el ejemplo de Cristo, y dice en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí hay dos frases que son muy difíciles y que no quisiéramos que estuvieran aquí. La primera frase, y que es difícil de que podamos nosotros aceptarla, es esta: porque para esto fuisteis llamados. Cuando a alguno de ustedes le presentaron el evangelio, muy probablemente dijeron, ven a Cristo y serás feliz por siempre. Ven a Cristo y se acabarán todos tus problemas. Ven a Cristo y no tendrás dificultades. Pero luego Pedro viene con los expatriados y les dice, hablando del sufrimiento, que debemos de soportar. Si hacemos lo bueno y nos tratan injustamente, debemos de soportarlo. ¿Dónde está la dicha? ¿Dónde está la felicidad? Desde luego que no podemos descartar la felicidad que tiene el creyente de saberse salvo. Nosotros estamos salvos por el Señor, nos ha llamado a nosotros, pero en el proceso de la vida eterna la estancia en la tierra es muy corta. En este proceso es donde estamos nosotros sufriendo, pero tenemos una perspectiva divina y eterna allá con el Señor en el cielo. Mientras tanto estamos aquí. Estando aquí, tenemos la dicha de saber que estaremos la vida eterna con el Señor, pero aquí hemos sido llamados para padecer. Sí, para la salvación, pero ¿sabe qué? Que también hemos de padecer. También hemos de sufrir injustamente. Vamos a hacer lo bueno. Vamos a hacer lo que Dios pide que hagamos. Vamos a obedecerle, aunque en ello haya padecimientos. Para eso fuisteis llamados. Porque Cristo también padeció por nosotros. El Señor Jesucristo desde que nació padeció. Es el siervo sufriente, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo fue el ejemplo supremo de un sufrimiento injusto.
Él no debió haber muerto crucificado. Si había una persona sobre la faz de la tierra en toda la historia que no debió haber sufrido, fue Jesús. Y fue el que más sufrió sobre la faz de la tierra. Por nosotros, dice él. Cristo padeció por nosotros. Toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, el Señor padeció por nosotros. Y siempre haciendo lo bueno. Nunca padeció porque se equivocó en una cosa. Nunca padeció porque cometió un error. El Señor Jesucristo nunca pensó, estoy pagando la consecuencia de mi mala decisión. Siempre padeció haciendo lo bueno, obedeciendo a su Padre, cumpliendo el propósito. Siempre. Y entonces el apóstol Pedro, sabiendo no solamente lo que le han contado, sino lo que él ha vivido con Cristo, dice él padeció por nosotros dejándonos ejemplo. El ejemplo mayor. Y él puso pues el ejemplo en su sufrimiento para que nosotros entendamos que el sufrimiento de Cristo es mucho mayor que cualquier sufrimiento que usted puede tener. Y nosotros, cualquier sufrimiento que tenemos, muy pequeño en esta vida, nos quejamos amargamente. Pero el Señor Jesucristo sufrió toda la vida, absolutamente toda su vida, dejándonos ejemplo. No nos va a pedir nada que Él no haya sido capaz de pasar. Fue tentado también como nosotros y pasó la prueba. Pero ¿para qué nos deja ejemplo? Esta es la segunda frase que no es muy agradable. Para que sigáis sus pisadas. Entonces tengo que sufrir como Cristo. Pues yo creo que no, porque no sufriría, no aguantaría. Pero por Él, sí. Por Cristo, sí. Seguir sus pisadas no es que nos agarren en la calle y dejarnos crucificar. Ahora, si esto fuera el extremo, pues bienvenido. Pero debemos nosotros seguir sus pisadas en la abnegada actitud del Señor de sufrir entendiendo que estaba haciendo lo correcto y que la cosmovisión del creyente es una cosmovisión distinta. Seguir sus pisadas implica hacer lo que Él hizo, sufrir y no quejarnos por el sufrimiento, así como el Señor no se quejó por el sufrimiento. Miren lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 29. Filipenses 1:29 dice el apóstol: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sabe una cosa? Que el creyente actual está dispuesto a recibir todas las bendiciones de Cristo. Está dispuesto a recibir todas las promesas. Estamos nosotros abiertos y ofrendamos y hacemos un montón de cosas para que el Señor cumpla la promesa de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Estamos prestos para recibir todas las bendiciones celestiales reservadas para nosotros. Estamos nosotros ávidos de esto. Pero no solamente es necesario creer en Él, sino también padecer por Él. Y ahí es donde el cristiano tiene problemas. ¿Por qué voy a padecer? ¿Por qué tengo que padecer? ¿No nos pudiésemos brincar esa condición? ¿No pudiese ser todo dicha y felicidad? ¿Por qué hemos de padecer por Él? Pues porque Él padeció por nosotros. Solamente por eso. Y por eso nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas. El ejemplo no solamente está aquí, sino que además Él soportó todo esto porque Él es impecable. Él pudo soportar todo esto y nos deja ejemplo porque Él es impecable. Dice el versículo 22,
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora, él nunca cometió pecado, nunca hubo engaño en su boca, y con todo padeció. Con todo padeció. Ahora, nosotros que sí tenemos por qué padecer, porque sí hay engaño en nuestra boca, porque sí pecamos, no nos quejemos. Porque aún y con esto, mi amado hermano, aunque haga todo lo bueno, hay un montón de cosas malas que está haciendo. Y solamente por las malas tiene usted la necesidad de sufrir. Solamente por esas. Pero él, ¿qué necesidad? En él no había pecado, ni hubo engaño en su boca. Y padeció. Si alguien debió no haber padecido, era Cristo, porque no pecó, ni hubo engaño en su boca. El pasaje que toma a Pedro aquí para toda esta sección es el pasaje de Isaías 53. Dice el pasaje de Isaías 53 que nunca hizo maldad. El apóstol Pablo les recuerda a los corintios que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, pero él no conoció pecado. Nunca se equivocó y con todo sufrió. Nosotros, ¿cómo no vamos a sufrir si nos equivocamos todo el tiempo? Y en nuestra boca sí hay engaño. Sí hay. Cuando pienso en el sufrimiento que todos nosotros tenemos de vez en cuando, pienso que el sufrimiento que tenemos, nosotros sí lo merecemos, amado hermano. Sí lo merecemos. Porque sí hay engaño en nuestra boca y sí tenemos pecado. Pero el apóstol sigue hablando de este asunto y dice en el 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabe una cosa? Que nosotros tenemos más atención a la ley de Newton que a la palabra. La ley de Newton dice que a cada acción corresponde una misma reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. ¿Me haces? Te hago. ¿Me pegas? Te pego. ¿Me pegas fuerte? Pues fuerte te pego. ¿Me gritas fuerte? Pues fuerte te grito. ¿Me insultas mucho? Pues mucho te insulto. Pero la cosmovisión del creyente es distinta. Y el ejemplo está puesto en Cristo, porque cuando le maldecían, él no maldijo. Cuando padecía, dice la Biblia, él no amenazaba. Nunca se vio al Señor Jesucristo cuando alguien lo maldijo maldecir a otro. Nunca se oyó al Señor Jesucristo que cuando él empezaba a padecer amenazaba. Vas a ver cuando llegue mi Padre. No había venganza en el Señor Jesucristo. No había. Pero el hombre natural, nosotros también como creyentes, tenemos esto en nuestra condición de humanos. Nosotros no nos gusta sufrir y cuando hacemos algo correcto, entonces tenemos este afán vengativo, este afán de amenaza. Cuando estamos nosotros siendo acusados por alguien y alguien nos dice algo, cuando alguien nos maldice, entonces nosotros maldecimos. Y la Biblia está llena en todos lados de conceptos contrarios a este principio que tenemos como hombres. La Biblia dice, bendecid al que os maldice, bendecid y no maldigáis. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. No podemos nosotros de ninguna manera caer en el asunto de que cuando nos maldicen, maldecir. A veces tenemos un espíritu vengativo. No debemos de tenerlo. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No podemos caer en el error de amenazar al que nos está haciendo mal. Porque el Señor que juzga es el que juzga y juzgará. Nosotros no tenemos esa prerrogativa.
Recordamos las palabras del Señor en el Sermón del Monte en el capítulo 5, verso 11 y 12. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice. Y añade: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Somos bienaventurados. Y cuando sufrimos porque hacemos el bien, cuando sufrimos porque estamos haciendo lo que la Biblia dice, gozaos y alegraos, dice la palabra, porque su galardón es grande. Vale la pena padecer. Vale la pena no maldecir cuando nos maldicen. Vale la pena no amenazar cuando padecemos, porque el ejemplo lo puso nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, amado hermano, que esto es muy difícil, porque escucho con frecuencia a personas que dicen: es que me hizo, es que me dijo, yo hice lo correcto, yo hice lo que debía de haber hecho y con todo están encima de mí. No saben con quién se han metido. Se han echado un alacrán encima. No lo voy a tolerar. No me voy a dejar porque soy hijo de un rey. El hijo del rey no maldice, no toma revancha, no hay venganza, no amenaza. ¿Sabe lo que hace el hijo del rey? Sufre el agravio y se goza en medio del sufrimiento injusto. Porque el ejemplo es Cristo, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice el profeta que el Señor Jesucristo, cuando fue llevado a la cruz, profetizándolo, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Ahora, Jesús entendía que había un juez justo que juzga justamente. Este es el Señor. Por cada acto que nos hacen a nosotros, por cada sufrimiento que tenemos porque hacemos lo correcto, el Señor juzga cada uno de esos actos. David en el Salmo 56 le dice al Señor, cuando estaba siendo perseguido terriblemente para ser asesinado: mis huidas tú has contado, le dijo David al Señor. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Esto sé, que Dios está por mí. Porque el que juzga justamente, no se le escapa ni una cosa de la cual nos están a nosotros acusando cuando hacemos lo correcto. Ni una. Él ejerce juicio. Nosotros no tenemos que hacer juicio. Tenemos que gozarnos cuando por la causa de Él nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Si usted está padeciendo por esto, si está haciendo lo correcto en el trabajo, si está haciendo lo correcto en casa, lo que Dios quiere, si está haciendo lo correcto en el mundo, si está haciendo lo correcto en la iglesia o en la escuela, y lo tratan con todo y esto injustamente, siéntase dichoso de haber padecido por Cristo. Dichoso, bienaventurado, gozoso de haber padecido por la causa de Cristo. No maldiga, no se queje, no pida derecho de réplica, gócese. Y si va a presentar defensa, presente defensa con mansedumbre, pero gozoso de haber padecido por Cristo. Porque además, en el sufrimiento de Cristo había un propósito final. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El padecimiento de Cristo, mi querido hermano y hermana, fue para que nosotros vivamos en santidad, tengamos la salvación, se nos impute la justicia de Cristo a nosotros, y entonces nosotros vivamos en redención. Ese es el propósito del sufrimiento de Cristo. Él sufrió para que usted y yo tengamos salvación. Él sufrió y murió en el madero para que usted y yo, cuando suframos por su causa, seamos bienaventurados. Y cuando nos quejamos por haber sufrido por la causa de Cristo, de alguna manera estamos invalidando su sacrificio. Y estamos diciendo, no valió el sacrificio. Pero el Señor Jesucristo murió en el madero, la muerte más injusta que ha habido sobre la faz de la tierra, para que nosotros hallemos gozo de padecer por Cristo. Pablo lo sentía. Sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Nosotros hemos de gozarnos en esto. Éramos como ovejas, ¿no es cierto? Cita el apóstol Pedro otra vez Isaías 53:6 diciendo: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos del camino, y Pedro cita esto y le dice a los expatriados: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y como ovejas descarriadas podíamos pasar por más sufrimiento del que estamos pasando posiblemente. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor nos ha llamado, y el valor del sacrificio de Cristo y del sufrimiento de Cristo radica en la salvación de aquellos que fueron escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Mi querido hermano y hermana, usted y yo somos salvos. Tenemos la vida eterna garantizada. Nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. La salvación no se va a perder de ninguna manera. Pero como dice Pedro, es necesario que padezcamos por un poco de tiempo, entendiendo que el ejemplo supremo del sufrimiento abnegado es el del Señor Jesucristo. ¿Usted ama a Cristo? Él es su Señor y su Salvador. Gócese cuando por su causa le vituperen y le persigan y digan toda clase de mal contra usted, mintiendo. Gócese y alégrese, porque su galardón es grande allá en los cielos. Porque ¿sabe qué? Así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Y si a David le hubieran dicho: vas a sufrir todo esto como rey, él hubiera dicho: consíguete otro rey, Samuel. Y si le hubieran dicho a Jeremías: vas a sufrir terriblemente y ni un converso tendrás en tu carrera profética, y además va a haber un libro de todas tus lamentaciones, Jeremías hubiera dicho: mejor búsquense otro profeta. Y si a Pablo le hubieran dicho: vas a sufrir, vas a ser azotado, tenido por muerto, vas a naufragar, te van a azotar varias veces, Pablo hubiera dicho: búsquense otro apóstol a los gentiles. Pues el Señor nos ha dicho a nosotros: amado hermano, en el mundo tendréis aflicción. Asumámoslo. Asumámoslo. Y gocémonos cuando por la causa de Cristo seamos perseguidos. Al fin y al cabo, ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Termino con lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Padre, de verdad
nos cuesta mucho trabajo padecer por ti. ¿Por qué hay causas tan injustas, Señor? Que cuando nosotros nos podemos analizar, pensamos que muchos de nuestros perseguidores tienen una causa injusta en contra de nosotros, cuando hemos hecho el bien, cuando te hemos obedecido. Pero Señor, como Cristo, que no pecó, que no hubo error, que no maldecía cuando lo maldecían a Él, que no amenazaba cuando Él padecía, queremos ser como Él. Guardar silencio, gozarnos cuando por tu causa nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Entendemos que fuimos ovejas descarriadas, pero también hemos entendido ahora que por tu divina gracia hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Estamos en buen resguardo y nos gozaremos cuando por la causa de Cristo debamos sufrir. En el nombre de Jesús. Amén.